aquí para León. Bueno, me voy a presentar, pues claro, como presenté antes, mi nombre es Félix y soy el director de Tracar y estamos muy contentos de volver a estar aquí otra vez este año en León, con Únicos, ¿no? Como decía la presentación anterior, el objetivo es, bueno, pues traeros experiencias o en este caso otro tipo de visiones sobre la actividad con la que os estáis formando y con el fin de que tengáis cuantas más posibilidades de configurar vuestro futuro profesional en el que terminéis la formación, pues ese es nuestro objetivo, ¿no? Es decir, que animaros a dar ese paso luego después, porque sí que hay demanda, hay mucha demanda de profesionales en el sector de los oficios artísticos, en el que estáis vosotros formados y en el resto. Y contra toda la imagen que puede parecer de que somos un sector que cada vez estamos más apartados de la realidad económica, es todo lo contrario, ¿no? La realidad empresarial nos está diciendo que cada vez hay más demanda de profesionales y de pequeñas empresas relacionadas o vinculadas con los oficios. Antes de empezar, que empieza a dar el meeting rápido, yo enseguida de los oficios artísticos, vamos a ir a la ponencia que tenemos a Teresa Valle, que viene del Instituto de Patrimonio Cultural de España. Y bueno, como ya sabéis, la presentación que hemos proyectado Únicos, pues es experta sobre todo en restauración de pintura mural, de intervenido en cantidad de sitios, ha participado en numerosos seminarios, tiene numerosas ponencias, yo estoy seguro que lo que nos va a contar aquí va a ser muy interesante. Gracias. A ver, esto era para arriba. Ya está. Ahora. Al revés. ¿Está bien? Ahora. Bueno, buenos días. Lo primero agradecer el ofrecimiento de venir a dar esta ponencia, esta charla. Espero que no sea demasiado técnica y si lo es, en cualquier caso, pues que luego se puedan atrever a hacer todas las preguntas y las resolvemos al final. Se sale un poquito de la presentación y la dinámica de oficio y de todo el tema artístico, pero gracias a Dios ese nudo que supone el conservador restaurador, que participa tanto de la parte tecnológica y de la parte técnica como de la parte de las humanidades y de nutrirse, de tocar lo artístico. Entonces, dentro de todo esto, el tema de la pintura mural además es un unicum porque participa también de muchas especialidades. Y aunque es pintura mural, tiene menos que ver con la pintura y en cambio más que ver pues, con la restauración arquitectónica, con la restauración arqueológica y con otro tipo de materiales porosos que con una pintura de caballete al uso. Entonces, bueno, pues si consigo a lo largo de la charla que veamos esa peculiaridad de la pintura mural, yo creo que estaré contenta, ¿no? De alguna manera. Bueno, es una aproximación porque realmente la pintura mural es muy compleja y muy difícil y esto es dar unas pinceladas. Y problemática porque realmente tiene una dificultad implícita en el trabajar en el lugar, en el sitio del monumento con todos los condicionantes que eso supone, grandes superficies, con medios auxiliares complejos, grandes equipos multidisciplinares. Bueno, lo iremos viendo a lo largo de la charla. A ver. Plano, 3-9. En el siguiente, no. Se me queda aquí. Perdón. ¿A cuál le dices? A esta, vale. Ok. Bueno, voy a hacer de todas maneras un breve repaso, porque ustedes son de pintura de caballete. Muchas de estas cosas las van a saber seguro y en cualquier caso siempre yo aporto, creo, un enfoque un poquito personal sobre este tema. Esto es un elenco de lo que me gustaría hablar
ese repaso, sobre todo de acabados arquitectónicos singulares, que también yo los incorporo a la conservación de la pintura mural, el contar que es una especificidad y una especialidad, y que de hecho debería de estudiarse de manera independiente dentro del catálogo de estudios de conservación-restauración. Se da, de hecho, y se hace así en otros países, que tiene unas características muy particulares por esa porosidad de los materiales, por su comportamiento físico-químico, porque el muro respira con respecto al contexto medioambiental en el que está, porque las intervenciones son diferentes, como empezábamos a decir, por ese trabajo en equipo, que a veces son grandes equipos, los medios, una gran complejidad, en contra de la gravedad, tanto si es en vertical como si estamos en techumbres, bóvedas, etc. Y porque hay una colaboración multidisciplinar obligatoria, que no siempre se da cuando uno trabaja en pintura de calle. Los laboratorios científicos, ya sean químicos, geólogos, biólogos, etc., historiadores y arqueólogos también, arquitectos, por supuesto, porque tenemos que contar con ellos y a veces con ingenieros por el tema estructural, los infógrafos, porque todo se documenta de una manera exhaustiva mediante el AutoCAD y mediante otra serie de programas de reconstrucción del tema tridimensional, el 3D con escaneado, fotogrametrías, etc. Los documentalistas desde el punto de vista histórico, etc. Y los oficios y artesanos que colaboran con la restauración, pues desde el punto de vista, pues que a veces necesitas carpinteros, necesitas a buenos albañiles que conozcan la tecnología de la cal, que hoy día está perdida y que nos cuesta tanto encontrar el albañil que sepa aplicar estos morteros sin bastardearlos y sin echarle cemento. Bueno, entre otras muchas cosas. Y entonces, repasando muy brevemente y muy rápido el ámbito de la pintura mural. Bueno, pues al menos nosotros, desde el Departamento de Pintura Mural del Ministerio del Instituto de Patrimonio Cultural de España, pues son superficies arquitectónicas decoradas que son aplicación pictórica o no de estos edificios mediante estratos deslucidos, o sea que pueden ser policromados, grisallas cuando solo son monócromos o a veces con dos colores, esgrafiados cuando tienen técnicas de gratar, de digamos quitar material, cuando son capas, multicapas y se quitan los materiales superficiales para llegar a la decoración, yeserías y estucos mediante técnicas de tallado o de modelado. Y luego estos revestimientos históricos que constituyen la piel de todos los edificios, que pueden ser decorativos, si hablamos por ejemplo de fachadas, donde hay imitaciones de sillares, de ladrillos o de otros elementos, tendeles en relieve, que también forman parte, nosotros los metemos dentro de los proyectos integrales de conservación, como si fueran pintura mural de los grandes siglos pictóricos, como si fueran Lucas Jordán. Exactamente igual se tratan y se intervienen. El lucido discontinuo, con distintos tipos de decoraciones, o simplemente las protecciones de las fábricas de los edificios. De manera que a veces nos llegan revestimientos que son mudéjares del siglo XVI, incluso del siglo XVIII, y que quedan excluidos de los proyectos de conservación porque quieren picarlo y quieren poner nuevos morteros modernos. Pero se han llegado hasta nosotros, tienen la valoración, primero de haber resistido el paso del tiempo, que supone que están aplicados, muy bien aplicados, que nosotros hemos perdido la tecnología de la cal, con lo cual nuestros morteros modernos nunca van a ser igual de estables, porque los materiales no son ya los mismos, porque nuestros artesanos y nuestros oficiales que trabajan en la construcción no saben emplear los morteros de la manera tradicional, porque se ha perdido ese enlace padres-hijos que antes se heredaba y se nutría en los talleres de los oficios. Por lo tanto, nosotros lo vemos en su totalidad y lo valoramos en su totalidad. Luego la pintura mural porque es in situ,
porque ya hemos dicho que está ligada al monumento y eso supone que todos los problemas, lesiones y deterioro que tiene la fábrica y el monumento se transmiten a los revestimientos superficiales. Entonces, sus patologías, sus lesiones, las causas son comunes. La similitud con los materiales pétreos o otro tipo de materiales porosos, pues a fin de cuentas, un acabado mural es una piedra fabricada artificialmente. Entonces es un material que al final tiene la misma naturaleza química, ya sea carbonatada, con una piedra caliza o una piedra arenisca, yesosa, pues la piedra de partida viene a ser un alabastro o un argés, arcillosa, pues las fábricas de tapial, adobe, entre otros muchos que algunos saldrán un poquito más adelante en la edad. Entonces, dentro de las características genéricas y que también lo diferencian de una escultura, por ejemplo, es que es un conjunto multiestratificado. Tiene toda esta serie de sucesiva de capas, desde la propia fábrica, que para mí forma parte de la pintura mural y que es indisoluble, por lo tanto mis tratamientos tienen que ser compatibles con la propia fábrica, afectar a la fábrica, igual que esa fábrica estructural afecta al comportamiento del revestimiento, y tenemos esa secuencia constructiva donde desde el soporte de piedra, ladrillo, tapial, madera, cañizo, a veces son soportes indirectos, puede ser una tela, el maruflash, o puede ser un papel o cartón que a veces están encolados en determinados muros o techos, o a veces los cueros y las badanas a modo de cordobanes. Por ejemplo, en la Alhambra tenemos las famosas bóvedas con los retratos de los reyes y en el salón de reyes, y está hecho sobre un cuero de asno, sobre piel de asno. Luego ya las argamasas, pues son esos morteros que pueden ser de distintos conglomerantes, de cal, yeso, tierra, bastardos con sus distintas mezclas, y que yo verán que si mi formación es italiana, intento no usar los términos italianos porque me parece que tenemos un lenguaje precioso y porque además tenemos la suerte, cosa que no tienen otros países europeos, de tener todos los términos específicos para cada una de los materiales, herramientas, estratos, etcétera, de la pintura mural. Y además nos vamos a los tratadistas del 18, a pues, todos los del siglo de oro, y vemos que tenemos todos estos términos castellanos, y son los que nosotros intentamos recuperar, intentamos aplicar. Entonces tenemos los repellados sobre la fábrica, los enfoscados, que serían el primer estrato con un árido mucho más grueso y más grueso en sí, como capa, como estrato. Luego tendríamos el enlucido, que tiene mayor proporción de cal, tiene menor cantidad de engrano, de árido, grosor de árido, y luego a veces, yo hablo en líneas generales, estamos hablando de un esquema general, luego cada obra es un mundo y tiene o no tiene estos estratos. Las imprimaciones que pueden ser lechadas, blanqueados, las jabelgas, que tienen a veces pigmento y a veces una especie de árido impalpable y que casi se dan con brocha y que son una preparación coloreada para luego aplicar ya la pintura. Y luego los bocetos preparatorios, que serían pues, los dibujos preparatorios, que pueden ser las sinopias. Estamos viendo en la foto de la derecha cómo se ha perdido el enlucido superficial y aparece pues, una sinopia con el dibujo previo de este pintor italiano, y a veces son muy, muy complicadas, no solamente el trazo lineal, sino que tienen un auténtico modelado del dibujo que luego se va a seguir. Entre otras cosas porque también servían para que el comitente, el que ha encargado la obra, tuviese una aproximación de lo que ha encargado. Se le llamaba y se le decía, esto es más o menos lo que he planteado.
me das el visto bueno, entonces el artista lo recibía y ya podía seguir trabajando. Y luego también para la organización del trabajo, porque a partir del siglo XIV, que empiezan en Italia a emplearse las sinopias del Trecento italiano, pues la sinopia sirve también para ir separando las jornadas de trabajo, de las que hablaremos un poquito más adelante. Pues tenemos esas sinopias, tenemos estarcido, que es otra técnica, mediante el espolvero, que se llama en italiano, pero nosotros tenemos este término estarcido, que significa pues el punteado y el perforado del papel o de un cartón sobre el que se pasa una muñequilla y se coloca sobre el enlucido fresco, y entonces pues mantiene esa línea punteada con los perfiles de lo que queremos dibujar. Y luego las tramas, que realmente son plantillas, que se dan, por ejemplo, en el mudéjar, en todo el arte islámico mural, y bueno, y cuando hay repeticiones de motivos repetitivos, pues tanto arquitectónicos, molduras, etc. Luego las improntas, pues que pueden ser desde la incisión directa, cuando uno incide con un punzón directamente para perfilar sobre el enlucido, o a través de un cartón. Y entonces la incisión suele ser muy blanda, amplia, con una especie de, como blandita, porque tiene el papel y el cartón a través de ella, y entonces pues no corta, digamos, el enlucido. Luego las marcas de compás, de regla, todo el abanico de herramientas que tienen uso desde la época romana, el pintor mural en la tradición mural. Nos fijamos en que de momento estamos hablando solamente de procedimientos pictóricos, no de técnicas pictóricas. Son los procedimientos para colocar todos estos capas sobre el muro, protegerlo, dar un soporte para luego poder pintar y decorar. Luego ya vendrían los estratos decorativos, ya sean pictóricos o grisallas, los esgrafiados, estucos, yeserías, perdón. Ya hemos visto esa diferencia, ¿no?, entre lo que son los procedimientos y luego lo que es la técnica pictórica en sí. Ahora ya hablamos de la técnica pictórica. Esa débil piel, que apenas son unas micras, que está ligada al enlucido, a ese mortero del conglomerante que sea, y que supone una multitud de técnicas de ejecución, que además dentro de las grandes superficies que hay en una pintura mural, en un mismo paramento podemos tener distintos tipos de técnicas. Los materiales y secuencias de aplicación, pues ya hemos visto que de entre los procesos previos que hemos nombrado, de tendidos de mortero, pues en la puesta en obra, pues tenemos desde las andamiadas horizontales, que son las distintas alturas de cada uno de los niveles de andamio. Hay que tener en cuenta que a veces hablamos de 16, 20 metros incluso de altura en las catedrales. Entonces, dependiendo del tipo de técnica pictórica que se va a emplear y de los aglutinantes, o sea, del estilo pictórico y de la tecnología pictórica que usa el pintor, puede recurrir o no a las jornadas de trabajo, que suelen ser pequeñas, que van vinculadas a un trabajo de pintura al fresco y que a veces son verticales, otras veces van delimitando los bordes de la figura, a lo que son andamiadas lineales de esos 2 metros de altura del andamio, y que suelen ser un trabajo mucho más rápido, menos delicado, o menos, a veces con varios pintores al mismo tiempo, trabajo en equipo, y también se vincula a técnicas en seco, o a técnicas más primitivas, digamos, no tan bien acabadas. En medio tenemos todas las mediciones que se hacen para ir ubicando todo el registro pictórico, las sinopias, las improntas de las herramientas, y luego ya dentro de lo que es la técnica pictórica en sí, pues tendríamos la aplicación de los pigmentos, que todos sabemos aquí lo que son pigmentos, esas moliendas de determinados materiales inorgánicos
que pueden ser de origen pétreo, que a veces son incluso semipreciosas, como puedan ser pues, el lapislázuli o la malaquita o determinado tipo de pigmentos inorgánicos, a veces también orgánicos, y necesitan de un adhesivo para fijarse en la pared. Simplificando muchísimo, tendríamos dos principales técnicas: la técnica de la pintura al fresco, siempre sobre mortero de cal y arena, y donde el aglutinante es la carbonatación. El adhesivo no necesita que sea externo y que se añada, sino que simplemente un pigmento aplicado en agua se carbonata al mismo tiempo que va secando este mortero de cal y ya aglutina y fija el pigmento de manera que queda como esa piedra artificial pintada, que sería una pintura al fresco sobre mortero de cal. En el otro lado extremo de las técnicas estaría la pintura al seco, que puede ser sobre un mortero de cal que ya secó, o sobre mortero de yeso, sobre morteros bastardos, sobre morteros arcillosos, con paja, etc. Toda una gama de morteros, mezclas de morteros, sobre estuco, y que ahí sí que hace falta un aglutinante, un material adhesivo que fije el pigmento sobre la superficie. En medio de estas dos técnicas hay toda una amplísima gama de materiales y a veces no es tan clara la definición. Yo por eso, cuando tengo que definir la obra en la que estoy trabajando, prefiero hablar de procedimientos que de técnicas, porque en un mismo paramento el pintor ha podido empezar al fresco para luego terminar empleando témperas auxiliares para un determinado pigmento que a lo mejor es incompatible con la cal y que sabe que tiene que aplicar con un aglutinante en seco, y eso no significa que la pintura no sea al fresco. Hablo siempre del procedimiento general, del planteamiento general de pintura. Si es el planteamiento de un buen fresco, aunque luego usa aglutinantes en determinadas zonas, o simplemente porque al final de su trabajo o de una jornada ve que está tirando ya muy rápido el mortero y entonces pone un poco de cola. Y eso no significa que no esté trabajando al fresco. Las técnicas de estos adhesivos y de estas aglutinantes que pueden ser orgánicos o inorgánicos serían los temples, también muy a grandes rasgos: temple de cola, temple de huevo, temple de caseína, al óleo, que pueden ser los aceites de distintos tipos, más parecidos a la pintura de caballete, cera resina, que puede ser pues, una encáustica o una mezcla óleo-resinosa. Suelen ser ya en morteros bastante más modernos, en líneas generales. Luego las técnicas mixtas, mezclando unas con otras según la habilidad y la escuela de procedencia de cada pintor. La aplicación de láminas metálicas, plateado, dorado, el estaño, que puede estar dorado, corlado encima para imitar un oro, los pastillajes, que son todas esas aplicaciones en volumen, en cera resina, o a veces en modelado del propio mortero, y que se pintan pues normalmente con detalles en oro o simplemente para un efecto mucho más decorativo. Todos estos ejemplos que vemos aquí son también pintura mural desde nuestro departamento. En este caso hay menos duda porque hay color y hay una decoración muy evidente. Pero cuando paseemos por León la próxima vez y veamos edificios antiguos donde hay imitación de sillares, donde hay determinados elementos esgrafiados, pensemos que son fachadas con revestimientos muy valiosos y que tenemos que ser nosotros quienes convenzamos, de tener esa capacidad de convencer al arquitecto o a la persona encargada de la rehabilitación de ese monumento de que son conservables y de que nosotros podemos intervenirlas y recuperarlas y protegerlas igual que si fueran pintura. En este caso vemos a la derecha unos esgrafiados al uso, en la parte superior yeserías de tradición islámica o mudéjar, en la parte inferior pues como van apareciendo
pues, pintura pues, debajo de bóvedas, en este caso de tradición mudéjar, o estas decoraciones en la foto del centro, donde se ve esta imitación de fingido de ladrillo. Los factores de deterioro de pintura mural, muy brevemente, pues compartidos, ya lo hemos visto, con todo lo que participa, las lesiones que afectan al monumento y al edificio, a la parte arquitectónica. Solo que en este caso el revestimiento es mucho más macroporoso que lo que pueda ser la piedra en sí, la piedra de partida. Es mucho más vulnerable, es sensible al contexto medioambiental, a que capte y se quede metida en esa porosidad y en esos alveolos, en esa rugosidad, todos los depósitos de suciedad, ya sean de contaminantes, ambiente, calefacciones, etcétera, a la acción mecánica de lluvia, viento y a la cristalización salina, al efecto de la sal. La humedad, que puede ser, si solamente es humedad ambiental, alta o baja, simplemente un factor al que un revestimiento histórico no tendría por qué tenerle miedo, vamos a llamarlo así, pero el exceso de humedad o el agua directa sí que son factores de alteración. Y además se convierten en catalizadores de todos los procesos físico-químicos, biológicos, creando estas biopátinas, que ya pueden ser pues, de tipo animal, vegetal, micro, los biofilm de hongos, bacterias, algas, líquenes, etc. Y luego porque se produce una solubilización de todos los materiales desde la fábrica, sobre todo cuando ha entrado, cuando es por capilaridad, desde el interior de la fábrica del edificio, solubiliza material y va arrastrando, mientras evapora, hasta depositarse y recristalizar sobre la superficie de los morteros. Con lo cual nos encontramos con patologías tan gordas como las que podemos ver en esa imagen, donde tenemos pues, sales, ataque biológico, pérdida de material pictórico. Bueno, luego también el material constitutivo. Cuando hay aglutinantes en seco, pues hay desde alteración cromática de los propios pigmentos, que tienen su propio deterioro, los aglutinantes, sobre todo si son orgánicos, que tienen también su envejecimiento natural, el propio material de los morteros en general, pues evidentemente no será lo mismo un mortero a la intemperie de 2 siglos que uno que tenga 8. Y luego las protecciones, pátinas y los repintados que frecuentemente nos encontramos los restauradores y que solemos a veces aplicar con toda nuestra buena intención, en pintura mural, al menos mi escuela de la que procedo y mi práctica diaria de la conservación me ha llevado al convencimiento y a certificar que son innecesarios y que son incompatibles con la porosidad del sustrato original. Que lo que hacemos realmente es crear una pantalla, un film, que suele ser incompatible con la hidrofilia de un material poroso. Si hay humedad que ha entrado, no puede salir. Si hay, deja de respirar el muro, con lo cual no se satura cuando hay elevada humedad, se producen microfisuras y microcraquelados en la superficie, en estos productos que nosotros estamos aplicando, que al final terminan tirando y llevándose consigo partículas de color. Bueno, espero que lo iremos viendo. Cuando me plantearon sobre qué quería hablar, lo más goloso es hablar de la limpieza, porque realmente un antes y un después en limpieza pues es siempre espectacular. Las fotos son espectaculares, son, no sé, a todos se nos... limpieza y reintegración son las cosas más. Sin embargo, la consolidación para mí es el gran reto, es lo más difícil, lo que menos se ve, porque una vez que hemos fijado, simplemente
la pintura está ahí y realmente no se ve nuestra intervención. Y hemos podido estar meses a lo mejor sobre un paramento, fijando pequeñas escamas y pequeños levantamientos. Pero es lo más importante dentro de una intervención de conservación-restauración. Aquí lo estamos viendo. Antes éramos restauradores, pero es que ahora somos conservadores-restauradores. Luego, si solamente nos mantuviéramos en esta etapa, ya habríamos hecho lo fundamental. Entonces, el respeto al material, a las características materiales del original, la valoración de esos estratos, por eso valoramos igual si está pintado por Lucas Jordán y por Goya, que si nos llega pues esa fachada mudéjar que para mí son maravillosas y que la mayoría de las veces metemos la rasante y vemos todas las herramientas de trabajo de la puesta en obra de las personas que tendieron el mortero. Y luego nuestro papel, que cada vez nos distancia más un poco de esta parte artística, ¿no? De otros ponentes que tenemos en esta jornada, pero que es verdad que cada vez somos más técnicos en nuestro trabajo, menos artesanos, menos artistas, y nuestra formación cada vez es más fuerte, más sólida en los ámbitos científicos y en el ámbito de las humanidades, desde el punto también de la investigación científica en humanidades. Estas fotos pues, son ejemplos de obras que yo me encuentro en mi trabajo, o sea que no las he sacado de internet. Yo intento, incluso porque luego a veces queda grabado, pues intento que las obras y los ejemplos que ponga son siempre pues, fotos mías, incluso mías, ni siquiera de los proyectos, aunque cuando voy a hacer las visitas técnicas hago mis fotos con el móvil, y fotos hechas por el IPC para que no haya problemas de incompatibilidad, digamos, que alguien me pueda decir que estoy usando fotos que no son mías. Esto, por ejemplo, que es en Monforte de Lemos, una obra que terminamos, pues, durante la pandemia la estábamos haciendo. Bueno, pues el estado inicial de determinadas partes, en este caso a 10 metros del suelo, nos encontramos con un registro donde este es el estado de la pintura. Aquí hay otras dos fotos de proceso. Una foto una vez consolidado, fijado, sujetado, digamos, todo lo que está a punto de caerse. Y otra parte donde ya conecto un poco con esa parte más, con ese discurso más artístico, pero que no lo es, también es tremendamente técnico porque hay muy poco de creativo. Yo diría que más artesanal, desde luego, que artístico, porque se supone que en este caso estamos reproduciendo una parte. ¿Por qué la estamos reproduciendo? Porque en el muro de enfrente tenemos exactamente el mismo boceto preparatorio hecho a la inversa, con lo cual, a pesar de que esto es casi 1,5 metros de laguna, que de otra manera no hubiésemos podido reconstruir jamás, en la pared del otro lado del presbiterio de esta iglesia tenemos el mismo registro con los mismos cartones puestos del revés. Lo hemos tomado de ahí para no dejar una laguna en blanco enorme que supondría que es lo que dejaríamos si no tuviésemos ningún sitio de donde tomar. Pero en lugar de reconstruirlo con técnicas similares, ya sabemos que ponemos un mortero de restauración de cal y arena, de cal en pasta, cal añeja, cal foseada, nada de cales en saco y en seco, sino siempre... Y la reconstruimos mediante este rayado, en este caso, además de rayado, es un rayado a bajo tono, con lo cual no hay ninguna duda. No hace falta acercarse ni poner un pelo. Incluso desde lejos se ve que es una reconstrucción. Pero a las personas que están en el entorno, que van de visita o que están en el oficio, en la misa o lo que sea, pues pueden seguir y no les molesta, no se les va loco a la mordida en la cabeza. Sí que voy a decir que el resto se ha dejado tal cual. Se me levantó. Esta zona se ha dejado tal cual y no se ha reconstruido. ¿Por qué? Porque en este caso estamos respetando
lo que aparece como una decoración previa del XVIII en este caso, y que son los únicos ejemplos de esa decoración. Las respetamos como un testimonio histórico de una decoración previa que además se ve en muy pocos sitios dentro del presbiterio. Esta es la misma iglesia. Cuando se desmonta, fue una intervención integral, cuando se desmonta el cuadro para trabajarlo en un cuadro de gran formato, en este momento tenemos casi 16 metros hasta la bóveda, aparece una una grisalla del siglo XVI detrás del cuadro. El estado a la izquierda vemos fotos del estado que se encontraba y a la derecha una vez terminada. En este caso es una reintegración, no hay reintegración y sí que hay una intervención tremendamente conservadora, conservativa. No hace falta que reconstruyamos porque se ve, no lo necesita, pero la parte triste de esta historia es que luego ha habido que reubicar el cuadro en su sitio, con lo cual la grisalla en este momento queda para la posteridad y todos esos metros, que es un cuadro de gran formato, casi son 4,5 metros por 3 de ancho, pues vuelven a tapar la grisalla. Vamos a ya meternos un poquito en lo de la consolidación y las diferencias entre lo que son los conceptos. Consolidación como la reposición de un adhesivo, pero que lo que hace es imbricar y mantener unido un material digregado o pulverulento, mientras que la adhesión realmente es el pegado entre dos láminas que se han separado, dos fragmentos que se han roto. Entonces los conceptos son distintos, pero nosotros cuando estamos trabajando vemos que no siempre estamos diciendo aquí adhiero, aquí consolido. Normalmente incluso empleamos el mismo producto para hacer adhesiones y para hacer consolidaciones, con lo cual estamos, por ejemplo, en esta fotografía, vemos que tendremos que estar continuamente haciendo adhesiones, consolidaciones, desalaciones, porque tenemos unas sales tremendas que han provocado esos levantamientos, y entonces los procesos no van por separado, los estamos haciendo todos al tiempo. La pulverulencia de capas pictóricas, vemos que es ese desprendimiento en microfragmentos, que hay exfoliaciones mínimas, que hay escamación y digregación también de la enlucido y de la capa pictórica. Luego las oquedades, que serían esas grandes separaciones o desprendimientos entre la capa pictórica y el enlucido, o entre los distintos estratos entre sí, o entre esos estratos y la fábrica. Y a todo eso lo llamamos consolidación en sus distintos, ¿no? Digamos de manera tridimensional, a cada uno en sus distintas capas. Vemos que esas necesidades de consolidación y de adhesión van a condicionar los tratamientos posteriores. Cuando yo llego a esa superficie, que es muy grande, parece una macrofotografía, pero no lo es, esos son varios metros de pintura, casi un paravento, un complemento de una bóveda, realmente tiene ganas de salir corriendo y irte otra vez, porque es que resulta que a veces no puede respirar, porque se cae la pintura según esto. Entonces, se trata de, nosotros lo que hacemos son preconsolidaciones, preadhesiones. Lo primero que sería sujetar para mantener en su sitio y poder seguir trabajando. Los tipos de consolidación a grandísimos rasgos serían las estructurales, que afectan a ese soporte, al reverso, y que pueden ser anclajes, grapado, saneamientos del muro arquitectónico, las intervenciones de readhesión y rellenado de los distintos estratos que ya hemos comentado, o la consolidación superficial, capa pictórica y el lucido superficial. Y todo esto dentro y en el marco de unos criterios de conservación que forman parte de una ética de trabajo, que es lo que nos distingue a los conservadores restauradores de otras personas que intervienen en patrimonio. Para la pintura mural,
extraído de otros decálogos de criterios de intervención que podemos tener en otro tipo de materiales, pues tendríamos fundamental y prioritaria la compatibilidad. Nosotros estamos dejando de usar todos los materiales sintéticos, los polímeros sintéticos, los plastificantes, en favor de los tratamientos inorgánicos, que son los que al menos tienen un comportamiento afín con la mayoría de los soportes y de las técnicas pictóricas que nos encontramos. Un mortero de cal, si yo le pongo un paraloid y un primal y lo doy bien hasta que se impregne y se me quede ahí para que no se me caiga, cuando yo me baje del andamio y al cabo de unos años, si hay cualquier entrada de humedad, o si el primero que ya ha dejado de ser un temple o una pintura al fresco, se ha convertido en una pintura acrílica o una pintura, ya no nombro los demás porque hace, en Italia al menos, hace más de 30 años que dejaron de, 40, que dejaron de usarse los vinílicos y otro tipo de materiales. Se mantuvieron los acrílicos, determinados tipos de primales, determinados tipos, y el DS72 porque era, se suponía, el más reversible de todos. Veremos cómo la reversibilidad en un material poroso no existe. Ya yo lo quito de mis proyectos, porque es una entelequia, es falso, no es real. O sea, si decimos que nuestros productos son reversibles, pues no pueden ser reversibles cuando estamos tratando un monumento in situ, donde yo no puedo meterlo luego en baño para extraer el producto, y donde además esa porosidad y esa rugosidad hace que se me entre y chupe todo el material que yo estoy poniendo, y además si lo quito, la mayoría de las veces lo que hago es provocar otra vez la camación, la exfoliación o el mismo defecto que yo intentaba solucionar cuando lo puse. Con lo cual, esto es un absurdo. Vamos a hablar con honestidad, al menos dentro de nuestro gremio, de nuestro campo. El tema de cómo se comportan los materiales, que se tienen que mover exactamente igual que los enlucidos y los estratos pictóricos, que tiene que tener un comportamiento físico poroso, permeable, hidrófilo, igual que el que hay en el muro de origen, la reactividad, el tema químico, óptico. Normalmente cuando nosotros ponemos unas capas de paraloide, de primal, etcétera, solemos cambiar el aspecto óptico y el acabado de la superficie, y una pintura mate se nos convierte en una pintura con un acabado satinado. Eso sí, se ve muy bonito porque se saturó bien la superficie, pero no es eso una pintura mural. Además da ese efecto de barnizado y de impermeabilización que vuelve a ser lo que provoca futuros problemas de conservación. La durabilidad. Estamos hablando de que no podemos garantizar que haya un mantenimiento a largo plazo de un edificio in situ. En un museo puedo colocar lo que quiera, que va a estar en unas condiciones de temperatura y humedad controlada. Pero en un edificio in situ, todo lo que pongamos tiene que tener unas condiciones a largo plazo de estabilidad, tiene que estar testado. Y si tenemos dudas, pues no ponerlo o poner la mínima cantidad posible, porque también tenemos que trabajar en nuestro siglo y en nuestra época con los materiales que tenemos. A lo mejor dentro de 40 años se llevan las manos a la cabeza de la manera en que estamos actuando, pero también tenemos que sujetar en este momento las obras con lo que tenemos. Pero sí ser muy prudentes, muy consecuentes con lo que también podemos provocar. La retratabilidad es lo fundamental, antes que la reversibilidad, que ya os he dicho que la quito, la he quitado de mis proyectos como criterio. En este momento se trata de mantener todas las características físico-químicas de comportamiento del original en la medida de lo posible, y de que cuando volvamos a tratarlo, porque una pintura que está in situ, más tarde o más temprano, hay que volver a tratarla,
no tengamos que estar quitando productos que yo ahora he puesto, sino que al conservar la porosidad podamos volver a o emplear los mismos materiales, inorgánicos, la mayoría se pueden volver a aplicar. Evitamos los polímeros en la medida de lo posible, sintéticos, ¿de acuerdo? La mínima intervención es así. Dentro de la garantía de permanencia de los materiales, tener la mínima modificación de sus propiedades, la mínima cantidad de producto que sea eficaz, ver de verdad si lo necesita. En los proyectos, la mayoría de los proyectos que a mí me llegan para validar, proyectos externos del instituto, se pone consolidación al metro cuadrado, limpieza al metro cuadrado, protección al metro cuadrado, no sé cuándo. Y yo digo, bueno, pero es que a lo mejor solamente necesitas consolidar las partes que lo necesitan, las otras pueden estar como están y no necesito meterle productos. Protección, la mayoría de las veces una pintura bien consolidada no necesita protección. Y luego simplificar las mezclas, huir de esas recetas que nos venden a veces las propias casas de productos de restauración, que son mezclas complejas, de multiproductos estabilizantes, tiene un... bueno, no, cuando nos ponemos a leer la cantidad de productos que tienen los materiales que aplicamos, pues su comportamiento en el tiempo no está garantizado, no está testado. Simplifiquemos las mezclas y los tratamientos. Y luego hay un factor que ahora sí que hay que tener en cuenta y que hace 10 años, 15, no se tenía, y es la gestión de residuos y el tema medioambiental. ¿De dónde vienen los productos que nosotros usamos? Será siempre mejor productos que tengan una procedencia ecológica y que nosotros en los laboratorios in situ y en los distintos andamios de trabajo de intervención tengamos siempre en la parte inferior una separación de residuos, que sepamos que esos residuos luego van a los vertederos y que hay una recogida selectiva, etcétera, etcétera. En este caso son las bóvedas de San Francisco el Grande en Madrid. Es una pintura al óleo sobre el lucido de yeso del siglo XIX. Vemos la situación en la que está, desprendimientos, pérdidas, escamas, levantamientos, sales, manchas. Los tratamientos principales, adhesión, consolidación, desalación, previo al resto de los tratamientos. Cuando llegamos aquí no podemos casi tocar. Si nos movemos rápido se caen escamas. Las recogemos a diario de la parte inferior del andamio. Luego entonces hay que hacer una batería de preconsolidación y prefijación antes de seguir trabajando, por lo menos para ir sujetando uno a uno cada uno de estos levantamientos. En este caso la situación es diferente. Por la técnica pictórica, en origen es un temple, luego entonces lo que se produce son estas rugosidades y estos levantamientos donde las sales por unas filtraciones tremendas desde la cubierta, no solucionadas, y además que se han ido repitiendo, de hecho siguen repitiéndose en el tiempo, lo que se produce son estas cristalizaciones que además están detrás de la capa pictórica. Se llaman criptoeflorescencia, subeflorescencia y algunas ya encima de la capa pictórica. Si consigue conservarse, vemos toda la falta que se produce, porque realmente la sal al cristalizar empuja la capa pictórica y se pierde. Aquí estaríamos en la iglesia de San Julián de los Prados, el prerrománico asturiano del siglo IX. La técnica base es una técnica de fresco. Sí es verdad que sin un gran dominio de la técnica romana, clásica, de la pintura al fresco. Aquí estamos en un momento medieval en el que se pierde esa tradición, ¿no?, de la pintura al fresco y que, bueno, pues los materiales más o menos son los mismos, los pigmentos pues son 4, son tierra, inorgánico, muy simples, pero realmente no hay un gran dominio de lo que tienen que hacer para que todo carbonate. Pero ¿cuál es el problema? A nosotros estas pinturas que se recopilan a principios de siglo nos llegan tremendamente repintadas y reconstruidas en los años 80. En este momento
además están como barnizadas, como una serie de ceras, resinas y de siliconas, etc. Los morteros además son tremendamente duros, provocan que en las zonas de los perímetros de los morteros, en lugar de la sal salir a través del mortero, que no es poroso, vuelven a salir por la pintura original. Pero eso también lo tenemos que tener en cuenta. Nuestros morteros de reposición siempre tienen que ser menos duros, menos resistentes que los morteros originales. Porque de otra manera lo que estamos provocando es que si hay cualquier tipo de problema, salgan por el original, que siempre es más poroso, más blando que nuestros morteros, que a veces hasta les echamos plásticos y polímeros. Un buen mortero de cal y arena con una dosificación habitual, o incluso un poquito por debajo de la que pueda ser el original, nos bastaría para nuestros morteros de reposición. Aquí vemos en detalle algunos de los problemas que se encuentran una vez que llegamos al andamio. Alveolización, criptofluorescencia, aureolas de difusión, esa sulfatación puntiforme, que son sulfato cálcico, y como vemos que tenemos que ir haciendo pequeñas pruebas para ir viendo con qué materiales. En la bóveda de la antecapilla del Sagrario, la girola de la Catedral de Cuenca. En este caso, un temple de cola sobre un enlucido mixto de cal y yeso. Aquí no hubo estudios previos. En la mayoría de los que hemos visto anteriormente hemos podido hacer estudios previos antes del proyecto integral de restauración. En otras solamente se ha hecho el estudio previo. Pero en este caso se hizo la intervención directamente, por motivos económicos y otros motivos que, bueno, más complejos. Cuando llegamos arriba, lo que nos encontramos es esa situación de partida. Con lo cual, claro, aquí estamos a 15 metros de altura. Por mucho que yo intente plantear cómo pueda estar la situación de la superficie, poniéndome en el peor de los casos, normalmente nunca me pongo en la gravedad de lo que a veces me encuentro cuando ya tengo el andamio colocado. Entonces, la situación que nos encontramos es esta. Las sales, que son tremendas, en este caso son hexahidritas, son los sulfatos magnésicos que vienen originados de esas entradas de agua desde las cubiertas y que atraviesan morteros de cemento colocados en los años 70 y 80 y en restauraciones de cubiertas que se habían hecho en la catedral y que se transmiten pues, a la bóveda pintada y a todos los nervios. Esta es la situación de incluso temas biológicos, como vemos en la del centro, donde incluso hay manchas de hongo. Bueno. Y aquí además vemos cómo hay separaciones entre los plementos de la bóveda con los nervios, tanto que tuvimos que poner en su momento testigos y que, aunque no se movieron, al menos mientras nosotros estuvimos allí, nos daba pánico, tanto a nosotros como al departamento de monumentos y de arquitectura del instituto. Se interrumpió la intervención y se hicieron unas consolidaciones. Aquí vemos una cartografía de lesiones de las que nosotros vemos y ubicamos tanto entre las distintas piezas que constituyen toda la fábrica de esa bóveda, como agrietamientos internos, y lo que se hizo fue una consolidación estructural donde hubo que coser piezas, hubo que hacer refuerzos del trasdós de la bóveda, hubo que inyectar morteros hidráulicos, hubo que colocar, como vemos en la parte superior, una especie de fibras de tejido que se colocaban de abajo arriba, abriendo luego esa especie como de fibra de carbono, y luego colocar el mortero encima para intentar reforzar y sujetar. Voy rápido. La preconsolidación, aquí vemos ejemplos simplemente de cómo podríamos
hacer desde las pruebas de los ensayos con preconsolidante para asentar las partículas de color a través de papel japonés. Yo sin papel japonés no sé intervenir, yo ya no sé intervenir. Y además uso, a veces las empresas me dicen, necesito papel japonés, y me traen un papel japonés, digo, este se queda de pie solo, necesito el de 6 gramos metro cuadrado, el más fino que haya, que casi se rompe cuando lo cojo, porque ese es el que yo coloco y con una ligerísima humedad hace ¡plum! Y es una membrana transparente que me fija cualquier pequeña partícula de color y cualquier levantamiento, y sobre él, a través del papel japonés, tamponando, estoy reubicando cada pequeña parte y ya no se me mueve. Sobre eso puedo inyectar, aplicar o sea, lo tengo como estrato de sacrificio el papel japonés. Lo estamos viendo aquí, hay distintos tipos, a veces hago incluso un cartonaje. Si uno no vale, coloco varios papeles encima y voy pues aplicando y sujetando. ¿Vale? Los productos que usamos entonces, muy rápidamente, agua de cal filtrada, las nanocales, agua de bario filtrada, nanosílices, dependiendo del soporte, si el soporte tiene arcilla, o si tiene una elevadísima cantidad de material silicio y muy poca carga de cal, caseinato amónico también. El procedimiento operativo, membrana, lo que estamos diciendo, ese tamponado ligero, impregnaciones, sobre todo hacer pruebas. Nosotros protocolarizamos todas las... Yo he redactado una serie de fichas, las paso a las empresas y las empresas me tienen que rellenar una serie de mínimos datos para saber exactamente cómo se ha aplicado el producto, para saber cómo ha funcionado, para que de unos a otros todos estén haciendo la misma línea de aplicación operativa. Aquí la preconsolidación, en este caso, de escamaciones, ¿ya? De levantamientos enormes, como estamos viendo aquí. No son técnicas al fresco, son más bien a seco, y tenemos todos estos levantamientos. Los productos cambian. Tenemos el caseinato amónico, muy diluido, o no, dependiendo. La microemulsión acrílica, que siempre es mucho más fina y más líquida y menos pegajosa y menos plástica que lo que es el primal. Este primal E330 que puede ir en alcohol, gelatinas animales a veces, si se trata de óleos y temples, y estamos en un contexto donde no hay mucha humedad, porque tenemos que tener en cuenta que todo lo orgánico que dejemos en el muro, en cuanto haya luego una entrada de humedad o días de lluvia, pues todo eso se activa. Y por eso también es la tendencia a los productos inorgánicos. Los soportes absorbentes en los que trabajamos, rapidísimo. Las arcillas absorbentes, que puedan ser la sepiolita, la sílice micronizada, la pulpa de celulosa, todas las arboceles, que incluso teniendo la WW40, que es impalpable y que casi es como si fuera, pues eso, una harina casi de pulpa y que se puede mezclar con las anteriores, el carbogel, el agar-agar también, el Nebec, pero hay que tener en cuenta que el Nebec tiene isopropanol y que a veces actúa también y puede tener efecto limpieza por tener el alcohol isopropílico, otro tipo de hidrogeles químicos. A ver, hay que tener en cuenta que muchas de las cosas que trabajamos en pinturas de caballete, con los hidrogeles, Carmen Aedo habrá contado todos los sistemas Wolbers, todos los solvent gel, muchas de estas cosas en pintura mural no se pueden aplicar, o no se deben aplicar, o simplemente no funcionan. Nosotros tenemos unos protocolos concretos que tenemos que adaptar a los materiales, a los soportes, al trabajo en vertical, sí o sí. El papel japonés, el cartonaje a través de papel japonés, el poner estos bordes cuando estamos trabajando con este tipo de absorbentes, porque siempre se provoca una difusión perimetral de nuestra compresa, y entonces este perímetro de pulpa o de sepiolita pues siempre ayuda a retener el material consolidante o limpiador.
Otro tipo de procedimientos operativos, bueno, la acción superficial. Como hacemos aquí, si hacemos estimación de pH, pero en cambio la conductividad eléctrica no es tan importante. ¿Por qué? Porque sí que necesitamos sobre material poroso que el material entre y salga. Luego entonces el concepto es diferente a cuando tenemos un cuadro. Los ensayos de preconsolidación, ya lo hemos visto, la verificación de la eficacia del producto, la extracción de micromuestras siempre que se pueda y enviar al laboratorio. Rápidamente, rapidísimo, cuando nos encontramos con este tipo de separaciones. Consolidaciones del soporte de tipo estructural. Tenemos que inyectar material consolidante y en este caso esos materiales consolidantes ya no pueden ser aéreos porque van a estar embutidos en el muro, embutidos entre morteros. Tienen que ser autógenos, anaeróbicos, quiere decir que tengan un fraguado con poca cantidad de aire o sin aire. Y entonces ya entramos en la gama de todas las cales hidráulicas o los productos hidráulicos. Siempre que no sean cementos, que no sean provocadores de sales, con lo cual tienen que estar muy bien testados. Tenemos unos productos estupendos que venden las casas de conservación, con lo cual no tenemos que ponernos a hacer tampoco a veces investigaciones extrañas por nuestra cuenta, o ahora que están estos grandes caleros diciéndonos que nos van a dar un material específico emulsionado para inyectar, que lo empleen en otro tipo de edificios de la construcción, pero no sobre materiales tan sensibles y tan valiosos como puedan ser nuestras pinturas murales. Conglomerantes, las cargas impalpables, la naturaleza mineral, que sean capaces de ser inyectadas, los ensayos de porosidad y absorción siempre que podamos, ausencia de sales solubles, la aplicación, aprovechar fisuras, grietas, bordes. A veces está tan mal la pintura que no permite un mini taladro de los que son eléctricos, tenemos que hacer perforaciones manuales, porque si no se nos cae. Tendríamos que reforzar el perímetro, hacer pequeñas grapas en el contexto de las zonas que están más peligrosas para sujetar y luego ir consolidando siempre de abajo arriba, sujetando y rellenando progresivamente sin poner exceso de humedad para que se mantenga y nunca se nos vengan esos estratos y esas zonas que vamos rellenando. Más ejemplos de consolidación estructural, el analizar la obra, mirar, hacer un estudio de cómo puedo consolidar, incluso un dibujo. Empezamos por esta zona inferior, vamos a ir por aquí, inyecto agua y alcohol y voy viendo la difusión de esa humedad que me va a indicar por dónde está la zona hueca o la zona por donde se va a extender el producto que yo voy a inyectar. Y entonces hacer como un estudio previo de las zonas que puedo yo inyectar. Estudiar las vías de entrada, crear puntos de anclaje. Necesitaríamos otra hora. Y yo aquí ya simplemente quiero que miren la última foto, porque aquí digo la planitud hipotética de los morteros históricos. Cuando nosotros pedimos a un albañil que nos coloque mortero, o los que vemos en restauraciones arquitectónicas, sobre fábricas que son históricas y algunas muy antiguas, y vemos que los ponen un acabado como puedan ser estos revestimientos, con una planitud total y absoluta. Pero nuestros morteros, los que nosotros intervenimos, cuando metemos la luz rasante, lo que encontramos es esto, porque no son morteros maestreados. Luego es un error que estas personas, que nosotros mismos, terminemos maestreando los morteros. Los morteros tienen que seguir la irregularidad del muro. No de manera, no se ve si quitamos la rasante. Pero si ponemos la rasante, tiene que verse cierta irregularidad del soporte. Si no es así, quiere decir que estamos poniendo unos grosores que son incompatibles, que de alguna manera interfieren con ese respirar del muro, y estamos dando acabados que no son los que tendrían que ser, simplemente a modo de reflexión.
materiales de inyección, no voy a entrar. Bueno, simplemente que nos puede interesar que nosotros sí tenemos esos materiales específicos que ya están testados, sobre todo en Italia. La línea, por ejemplo, PLM, que hay de diversos tipos según qué tipo de soporte y que suelen funcionar muy bien. También se pueden preparar morteros a pie de andamio. Se podría hacer un curso incluso de cómo hacer morteros hidráulicos a pie de andamio, y porque es muy interesante ver cómo trabajan, cómo fraguan, cómo podemos establecer la eficacia y cómo funcionan después una vez que están metidos en esa bolsa dentro del muro. Pensar que la mayoría de las veces tenemos que hacer inyecciones en contra de la gravedad, en techumbre, bóveda, tener en cuenta el contexto medioambiental, que a veces si estamos a 40 grados en verano es imposible ponerlo, y que hay otros materiales que por debajo de 10 grados tampoco se pueden aplicar porque no funcionan bien. Conclusiones. Me he pasado. Pues que la pintura mural es un trabajo en equipo, obligatoriamente, que es un trabajo muy complejo y especializado. Por eso yo siempre estoy pidiendo que tiene que haber una formación específica, y espero antes de jubilarme que haya una especialidad de pintura mural, donde aparte de estudiar las técnicas de pintura de caballete, que también las tenemos que conocer y que también se aplican, y que muchos de los pintores murales también eran pintores de caballete, pero que tengamos esa mezcla, ¿no?, de formación desde todas las lesiones del mundo de la arquitectura y de la edificación, todo el trabajo de la piedra y de la escultura en materiales porosos, terracotas, materiales arqueológicos que tienen tanto que ver con nuestros soportes, una formación científica específica por estos materiales que estamos trabajando y con los que habitualmente tenemos entre manos, un tema medioambiental muy fuerte, porque cuando nos bajamos del andamio dejamos las obras in situ y nuestros productos se quedan ahí. La mano del restaurador, cuidado, a veces se puede aplicar un paraloid y aplicarlo de una manera tan respetuosa que funciona, y a veces es lo único que tengo para funcionar o para sujetar algo, pero la mayoría de las veces sí es verdad que lo aplicamos plastificando. Entonces, en este aspecto, el método de aplicación es importantísimo, la mano del restaurador también, y respetar la fase, que sea siempre progresivo, que cada pintura mural y dentro de cada pintura, cada paramento y cada zona tiene su propio problema específico, y que tenemos una enorme responsabilidad sobre la elección de los productos que nosotros aplicamos. No hay ningún producto que sea la panacea, pero sí tenemos que tener una reflexión previa, ver, conocer muy bien la técnica, los materiales constitutivos originales, y en base a eso escoger nuestros productos para la conservación, restauración. No he entendido. Nos queda un montón de cosas de consolidación, pero yo algún día, si quieres, y no sé, organizamos algún curso, algún monográfico, un día de una jornada o alguna cosa así. Porque fíjate, todo el método del bario, del oxalato amónico, el tratamiento con los inorgánicos, pero es que no lo puedo nombrar, pero no puedo más que colocarlo aquí, ¿no? Tratamiento con inorgánicos, o sea, realmente hay que hablar de fórmulas, hablar de métodos de aplicación, porque no son productos, son sistemas, necesitan su propia dinámica. Sí. Cuando se me ha quedado una duda, cuando utilizamos un mortero de reposición en un muro que lleve cal, ¿existe un tiempo de reposado cal mínimo para la cal que tengamos que utilizar?
O es decir, 6 meses, porque nos venden las empresas nos venden de muchos tipos de cal recogida. Yo, de entrada, por supuesto, cuanto más tiempo, si tiene 2 años, mejor que si tiene 6 meses. Y si tiene 6, mejor que con 2. O sea que, de entrada, cuanto más tiempo lleve apagada la cal, mejor. Siempre muy hidratada, muy cremosa. Y yo haría una prueba de carbonatación. Porque a veces las cales nos venden cales que nos dicen que son estupendas, pero luego hacemos la prueba y no carbonatan bien. O sea, al final, un mortero de cal tiene que tener una plasticidad, una facilidad de trabajo, casi es modelable, moldeable. Cuando lo hemos mezclado con el árido y le damos la vuelta al paletín, se agarra y se queda pegado a la paleta. Todo ese tipo de características no siempre están buscando esas características en la construcción. Luego nosotros, para nuestros morteros, para aplicar en pintura mural, tenemos que hacer pruebas. Siempre, siempre. Y si hace falta, pues que te envíen una pequeña cantidad y luego tú pruebas. Y lo dejas 15 días y ves si está carbonatando. Porque a veces tienen mezclas, porque a veces son dolomías, porque a veces tienen, incluso se adulteran con carbonato impalpable, con marmolinas, con áridos impalpables, fino, y se mezclan para... O simplemente porque ellos no pasan el filtro que nosotros estamos requiriendo y para otro tipo de cosas pueden servir, pero para nosotros no. Entonces, yo de todas maneras tiendo a probar absolutamente todo. A hacer pruebas de morteros. Hago los teñidos en masa. Intento no hacer teñidos a posteriori, porque luego quedan desiguales, porque luego por zonas, luego incluso a veces se caen y se lavan las cosas que luego he patinado o he integrado. Entonces hago pruebas con los distintos pigmentos o con áridos de colores, que sería lo mejor. Entonces, al menos en el enlucido superficial, vuelvo a reconstruir. Si tengo grandes huecos como esa que vimos al principio de Monforte, pongo primero, hago el repellado, luego un enfocado, por último un enlucido, y como ese es el que voy a trabajar en superficie, sobre todo si queda visto, pues ese es el que hago pruebas de distintos áridos coloreados, que pueden ser pues eso, un árido tendente a amarillo, tendente a sombra, y me hago todo un muestrario. O sea que yo intento protocolarizar todo para hacer ensayos previos y asegurarme de que los materiales funcionan. Es más, muchas veces, incluso nanocales, silicatos de tilo, etcétera, algunos de estos productos no son habituales en nuestro trabajo. Entonces, yo siempre digo que para coger el punto hay que hacer pruebas. Y uno se va al reverso de la iglesia y en un mortero que se colocó ayer o que está a punto de caerse y que no tiene ningún valor, lo aplica solo, lo aplica como diluyente, lo aplica en condiciones de humedad, en condiciones de sol, y juguetea con el producto para saber cómo puede realmente funcionar. Porque la mano es importante. Más importante el material poroso, la mano del restaurador casi que el producto. Pues nada más.